Hola chicos, bienvenida al canal Agat TV. Andersel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La explosiva declaración de Kerem Bürsin, ni su amor ni su amante. El mundo del espectáculo se volvió a sacudir con una frase que cayó como un rayo en medio de un cielo aparentemente despejado. Durante una conversación informal captada tras un evento privado, Kerem Bürsin pronunció unas palabras que, en cuestión de horas, se convirtieron en tendencia: ni su amor ni su amante. La contundencia del mensaje desató un torbellino de interpretaciones, rumores y teorías que no tardaron en dominar titulares y redes sociales. Incontextual, cargado de tensión. Quienes estuvieron presentes aseguran que el actor se mostró relajado al principio de la velada. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando un reportero le preguntó directamente por las especulaciones sobre la vida sentimental. Durante semanas, diversos portales habían insinuado la existencia de un triángulo emocional y supuestas tensiones en su círculo cercano. Kerem, visiblemente sorprendido por la insistencia, guardó unos segundos de silencio antes de responder con la frase que ahora recorre todos los medios. Testigos describen que su tono no fue agresivo, sino firme, como si quisiera cerrar definitivamente un capítulo lleno de malentendidos. El origen de los rumores. Todo comenzó meses atrás, cuando el actor fue fotografiado en varias ocasiones en compañía de una mujer cuya identidad nunca se confirmó oficialmente. Las imágenes, tomadas en distintos momentos, alimentaron la narrativa de un romance secreto. Paralelamente, surgieron versiones que apuntaban a una relación previa que aún no estaba completamente cerrada. Programas de entretenimiento y cuentas especializadas analizaron cada gesto, cada publicación en redes y cada aparición pública, construyendo una historia que creció paciente adquirir tornillo propia. Para muchos seguidores, la declaración parecía ser una respuesta directa a esa narrativa. Reacciones inmediatas. Tras difundir esta frase, las redes sociales se llenaron de mensajes divididos. Algunos fanáticos celebran la franqueza del actor, interpretándola como un acto de honestidad. Otros consideraron que sus palabras escondían una historia más profunda que aún no se ha contado. También hubo quienes cuestionaron la presión mediática constante sobre su vida privada. En la mayoría de los foros y plataformas digitales, la discusión giró en torno a si la frase era un cierre definitivo o simplemente un límite ante la curiosidad pública. El impacto en su imagen pública. Especialistas en comunicación de celebridades señalan que este tipo de declaraciones suelen tener un doble efecto. En este caso, humanizan a la figura pública al mostrarla reaccionando de forma espontánea. Por otro, pueden intensificar el interés mediático al dejar espacio para la interpretación. En el caso de Kerem, su trayectoria profesional y su base de seguidores internacionales han hecho que cualquier comentario personal adquiera una dimensión global. La frase se tradujo a varios idiomas y apareció en portales de entretenimiento de distintos países en cuestión de horas.
cercanos rompen el silencio. Personas del entorno del actor, hablando de manera informal, aseguraron que el comentario no iba dirigido a nadie en particular, sino que fue una reacción al cúmulo de especulaciones. Según estas fuentes, Kerem habría querido dejar claro que no existe ninguna historia oculta ni conflictos sentimentales dignos de títulos dramáticos. Aunque estas declaraciones no son oficiales, contribuyeron a calmar parcialmente la narrativa de escándalo que comenzaba a crecer. La delgada línea entre privacidad y fama. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el terno debate en la industria del entretenimiento. ¿Hasta qué punto la vida personal de una celebridad pertenece al público? Mientras algunos sostienen que la curiosidad es parte del juego mediático, otros defienden que la privacidad debería mantenerse intacta, independientemente de la fama. La reacción de Kerem se interpreta por muchos como un intento de trazar esa línea, recordando que detrás de la figura pública existe una persona con límites y emociones propias. Estrategia o espontaneidad. Analistas del sector también han planteado otra lectura, la posibilidad de que la frase, aunque espontánea, termine beneficiando su visibilidad mediática. Al mismo tiempo, los momentos virales como este pueden reforzar la presencia de una figura pública sin necesidad de campañas promocionales. No obstante, quienes conocen la personalidad del actor sostienen que su estilo directo hace más probable que se trate simplemente de una reacción genuina. El futuro inmediato. En este caso, Kerem Bürsin continúa centrado en sus proyectos profesionales, evitando profundizar públicamente en el tema. Sus episodios recientes se han mantenido enfocadas en su trabajo, y no ha vuelto a hacer comentarios sobre la frase polémica. La explosiva declaración de Kerem Bürsin, ni su amor ni su amante. La noche en que todo estalló parecía, en apariencia, una más dentro del calendario social del mundo del espectáculo. Luces, cámaras, conversaciones cruzadas y sonrisas calculadas componían la escena habitual. Sin embargo, bastó una pregunta inesperada y una respuesta aún más contundente para convertir un momento aparentemente trivial en uno de los episodios más comentados del año en la prensa rosa. El instante que cambió la narrativa. Testigos presenciales relatan que el actor se encontraba distendido, conversando con colegas y atendiendo con amabilidad a los medios. La pregunta llegó casi al final de la ronda, una consulta directa sobre los persistentes rumores sentimentales que llevaban semanas circulando. Kerem hizo una breve pausa, miró al periodista y con una mezcla de serenidad y determinación, respondió: "Ni su amor ni su amante". La frase, tan breve como tajante, tuvo un efecto inmediato. Los presentes percibieron que no se trataba de una respuesta improvisada sin peso, sino de una declaración destinada a cerrar especulaciones que, según el propio entorno del actor, habían sobrepasado los límites de lo razonable. ¿Cómo comenzaron las especulaciones? Todo se remonta a una serie de apariciones públicas en las que el actor fue visto compartiendo tiempo con una figura femenina cuya identidad nunca se confirma oficialmente. Fotografías tomadas en contextos distintos, restaurantes, eventos culturales y reuniones privadas, alimentaron la hipótesis de una relación secreta.
Al mismo tiempo, surgieron versiones que hablaban de un vínculo anterior aún sin resolver, lo que dio pie a titulares sobre supuestos conflictos emocionales. Programas de entretenimiento analizaron cada detalle, desde el lenguaje corporal del paciente, publicaciones en redes sociales interpretadas como mensajes indirectos. Con el paso de las semanas, la historia dejó de ser un rumor aislado para convertirse en una narrativa mediática completa. El día después, una avalancha mediática. En este caso, los portales digitales réplicas la frase en cuestión de minutos. Las tendencias en redes sociales se llenaron de interpretaciones, memes y debates. Algunos seguidores defendieron la postura del actor, considerándola una muestra de claridad frente a la presión mediática. Otros, en cambio, especularon con la posibilidad de que la frase ocultara una historia más compleja de lo que se percibía. Los programas de análisis del corazón dedicaron horas a desmenuzar el significado de cada palabra, planteando teorías sobre a quién podría dirigir la declaración. Voces cercanas intentan aclarar el panorama. Personas del círculo profesional del actor comentaron, en conversaciones informales, que la intención no era señalar a nadie en concreto, sino poner fin a un clima de especulación constante. Según estas fuentes, el comentario reflejaba más bien cansancio ante la insistencia de los rumores que una reacción a un hecho específico. Aunque estas explicaciones no provinieron de un comunicado oficial, contribuyeron a suavizar el tono de la cobertura mediática en los días siguientes. El efecto en su relación con el público. Paradójicamente, el episodio pareció refuerza la conexión del actor con su base de fans. Muchos interpretaron su respuesta como un acto de autenticidad, valorando que marcara límites claros sobre su vida privada. Expertos en cultura de celebridades señalan que momentos así suelen humanizar a las figuras públicas, al mostrar que también reaccionan ante la presión y las interpretaciones externas. Entre la estrategia y la espontaneidad, como ocurre a menudo en la industria, surgió el debate: ¿fue una reacción puramente espontánea o un gesto que, consciente o no, terminó funcionando como estrategia de visibilidad? Analistas del sector coinciden en que, independientemente de la intención, el resultado fue un aumento significativo de su presencia mediática. La frase se convirtió en un título perfecto, breve, contundente y abierta a múltiples lecturas. La delgada frontera de la privacidad. El episodio reavivó una discusión recurrente: el equilibrio entre el interés público y el derecho a la intimidad. Mientras algunos sostienen que la curiosidad forma parte del precio de la fama, otros consideran que existe un punto en el que la narrativa mediática invade un terreno personal que debería permanecer fuera del foco. En este caso, la declaración de Kerem fue interpretada como un recordatorio de que la valla personal no siempre está disponible para el escrutinio permanente. Consecuencias en el panorama mediático. Durante semanas, la frase continuó apareciendo en entrevistas, columnas de opinión y debates televisivos. Incluso se convirtió en referencia cultural dentro del entretenimiento, utilizado como ejemplo de cómo una sola declaración puede redefinir la percepción pública de una historia. Este es nuestro fin, vídeo.
Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.